Veracruz, rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar, exponente de la tercera raíz, cuna de Agustín Lara y por supuesto del género musical que hoy nos reúne, el son jarocho. Considerado como uno de los más representativos del país, ya que es una muestra de la alegría e ingenio que caracteriza a los mexicanos. Pero no todo ha sido alegría y baile, así que en esta ocasión te presento 5 datos que quizá no conocías del son jarocho. Número 1. Existen diversas versiones sobre el origen del término jarocho. Sin embargo, algunos historiadores coinciden en que surgió en el siglo XIX, como referencia a los vaqueros mulatos. Estos arriaban a las reses a pie o a caballo, con lanzas o garrochas conocidas como jaras. La palabra jarocho proviene precisamente de esas jaras. Número 2. El chuchumbé, al igual que el jarabe nacional, fue prohibido por la Inquisición por sus coplas, consideradas escandalosas y ofensivas a los castos oídos de los pobladores de la ciudad. La sanción para quienes lo practicaban era la excomunión y en algunos casos la cárcel. Número 3. El traje jarocho que conocemos en la actualidad, ese de largos y vaporosos faldones, combinados con blusas bordadas, en realidad era usado por las mujeres de las familias adineradas de Tlacotalpan, que lo utilizaban para sus eventos sociales desde el siglo XIX. Fueron los ballets folclóricos quienes popularizaron el uso de este traje para danzar los sones jarochos. En realidad, los lugareños llegaban al fandango con la misma ropa con la que trabajaban la tierra, que poco tenía que ver con lo que conocemos en la actualidad. Número 4. En los años 50, el son sufrió una crisis a tal grado que estuvo a punto de desaparecer. En los sitios en los que tradicionalmente se acostumbraba a practicarlo, como Alvarado, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y el puerto de Veracruz, no había músicos que tocaran. Los viejos jaraneros habían muerto. Y en algunos lugares incluso llegó a ser estigmatizado, pues lo consideraban un ritmo para la gente de pocos recursos económicos. Es en los años 70 cuando surge el movimiento jaranero, encabezado por varias familias que se dieron a la tarea rescatar y preservar esta hermosa tradición. Después de su rescate, el son recibió algunas modificaciones para difundirlo, principalmente en su duración. Pues, mientras que en el fandango tradicional un son puede durar 30 minutos o más, en la radio y en los circuitos comerciales se quedaron reducidos a escasos 3 minutos. Número 5. Los sones se pueden clasificar en 2 formas. Primero, por su patrón rítmico, ya que estos pueden ser a tiempo, también conocidos como derechos, que son aquellos que se bailan al ritmo de la música, o a contratiempo, también conocidos como atravesados, que se realizan fuera de ritmo. Estos últimos tienen un nivel de complejidad mayor. La segunda forma de dividirlos es por las personas que lo pueden bailar.
Los sones de a montón se caracterizan por ser ejecutados únicamente por mujeres. Algunos ejemplos de estos son el botaquito, la guacamaya, el pájaro cú y la manta. Los sones de pareja, que como su nombre lo indica, son ejecutados por un hombre y una mujer, como por ejemplo, la bamba, el chuchumbé y el agualulco. También existen sones para ocasiones especiales, como velorios, chanequeadas y acarreo de novios. Aclaración, esta no es una regla, es solo una forma de explicar cómo se dividen. En realidad existen muchas. Bonus. La bamba se dice que fue inspirada por la invasión al puerto de Veracruz por el pirata Lorencillo en 1683, como una burla a los esfuerzos tardíos e inútiles realizados por el virrey de México para defender a los ciudadanos del puerto de Veracruz. Si bien la música tradicional mexicana es amplia y variada en cada estado, el son jarocho tiene un lugar especial en nuestro corazón, pues con sus ritmos tropicales y versadas ingeniosas nos invita a bailar y disfrutar de este ritmo veracruzano. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo soy Areli y eso es todo.